Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Crónica TV, en Crónica Televisión, con un programa especial porque no hay ninguno de los habituales en nuestra tertulia. No está el Pisiarru y no puede contar chistes, no está Ondina, no está ninguno de ellos, de los que habitualmente están con nosotros. Y es que hoy hemos querido cambiar y traernos pues prácticamente de las cuencas a 4 personas, a 4... iba a decir hombres, pero Ana me mata. No puede ser. No son hombres, es una mujer y 3 hombres que hoy van a hablar con nosotros de fútbol. Desde esa perspectiva que muchos de ustedes conocen, pero que muchísimos desconocen, y es la perspectiva del fútbol modesto. No estamos hablando del Oviedo, no estamos hablando del Sporting, por supuesto, no estamos hablando del Madrid ni del Barcelona. Estamos hablando, por ejemplo, del Entrego, del Langreo, del Tuilla. Cuando digo el Entrego, tendría que decir el Entregu, así que perdóname, José Luis. Bueno, pues señoras y señores, voy a presentarles a todos ellos en esta Crónica Televisión que hoy... no es que esté dedicada al fútbol modesto, es que vamos a hablar con la gente del fútbol que... no sé si está bien o mal decirlo, es la gente del fútbol modesto. Ana, muy buenas noches. Ana Pacho, presidenta del Langreo, muy buenas noches. Buenas Saludos, noches. Buenas noches, Ana. Encantado de tenerte aquí y además eso de ser presidenta y estar en un club de fútbol, eso, marca muchísimo, ¿eh? Bastante. Mucho. ¿Cuánto tienes que aguantar? Muchísimo. Muchísimo tienes que aguantar. Bueno, pero tienes gente al lado que te apoya. Entonces, claro, sí. Al tener una junta directiva... ¿Todos son hombres en la junta directiva o has metido alguna mujer? No. ¿No? No, son todos hombres. ¿Todo hombres? Todo hombres. Bueno, entonces, pues tenías que equilibrar un poco la balanza, ya que tú eres la presidenta, algún día tienes que meter a alguna mujer. Es que las mujeres, si no te llevas bien, somos muy malas entre nosotras. Entonces, casi que como que... ¡Hala, ya la hicimos! Ya empezamos bien el programa hoy, señoras y señores, empezamos bien el programa. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos aquí a la derecha, que no es la derecha, solamente es la derecha geográfica, ¿eh? Es la derecha geográfica. Luis Arbesú, presidente del Tuilla, muy buenas. Muy buenas, saludos, muy buenas noches. Además, me comentaba anteriormente, dice, yo era un seguidor habitual de Radio Vetusta y lo escuchaba en Tuilla, digo yo, ¿cómo podían llegar las ondas allí? Pues llegaban, ¿eh? Sí, la verdad que llegaban y que llegaban muy bien, y era un programa pues que nos gustaba mucho en Tuilla y bueno, es una pena que ahora que ya no exista Radio Vetusta, pero sí que lo echamos de menos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Paco, pues es muy conocido porque ya lo conocen todos ustedes. Paco Granda es asesor del Langreo, está con nosotros, viene acompañando a la presidenta porque dice, tengo que apoyarla en todo, Paco. Sí, hay que buenas venir. noches. Buenas noches lo primero y nada, venir aquí un poquitín a salvaguardar la imagen, ¿no? Pero bueno, porque me lo pidió y porque así me lo pidieron, pues nada. Perfecto. Y además, yo encantado porque Paco es uno de esos tíos majos que siempre ha apoyado el fútbol modesto y a mí me encanta que esté hoy en Crónica Televisión. Y el cuarto de nuestros invitados es José Luis Cuevas, que es el presidente del Entregu y que está con nosotros y que ya me hacía unas señas antes. José Luis, muy buenas. Hola, buenas noches. Te decía yo antes José y me decía Luis, dice, si a ti no te conocen por José, pero bueno. Bueno, yo soy más conocido por Pepín, pero bueno, Pepín. Mi nombre de pila es José Luis. Pues punto Pepín y punto pelota. Pepín y punto pelota. Vale. Señoras y señores, comenzamos. Bueno, ¿habéis visto la Champions o no habéis visto la Champions? ¿Habéis visto estos partidos del Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y tal? Bueno, estos partidos yo creo que no se los pierde nadie, ¿eh? Que tiene mucho aliciente y por supuesto yo creo que todos los que estamos aquí en la tertulia que los hayamos visto. ¿Y qué os parece? ¿El fútbol español está bien representado? ¿Cómo veis al Madrid y al Barcelona, que son los fuertes de...? Hombre, yo creo que el Madrid y el Barcelona son los favoritos de la Champions, junto con el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Pero bueno, el fútbol que está desplegando en estos momentos el Barcelona, puedo decir alguno, yo creo que no se parece en nada a la de la temporada pasada. Pero bueno, sigue siendo la misma plantilla y el refuerzo de Neymar, y yo creo que alcanzará el nivel de la temporada anterior y por supuesto será uno de los favoritos para quedar campeón. ¿Tú que eres del Madrid o del Barça? Yo soy del Barcelona cerrado. Del Barcelona cerrado. Hasta la médula. ¿Tú, Luis, del Barcelona o del Real Madrid? Hombre, yo he sido los dos y tengo que decir también una cosa, que yo no puedo ver los partidos
íntegros porque... No, vengas con eso, soy de los dos, eso sí, de los dos... Quiero que ganen los dos. Eso me parece un político, ¿eh? Hombre, en Copa de Europa, en Champions, yo quiero que ganen los dos como la mayoría de los españoles, aunque hay esa rivalidad sana entre los del Madrid y el Barcelona. Pero yo lo que te decía antes, tengo Regent un bar, que es el bar del Club de Brentuilla, y yo estoy ahí atendiendo a mis clientes y no puedo ver el partido pues los 90 minutos, pero sí que veo los resúmenes y sí que me informo mucho por la prensa también. Y bueno, tengo que decir que el Real Madrid creo que se reforzó muy bien este año, que tiene un buen equipo, que en el momento que se conjunten van a hacer una grandísima temporada, pueden conseguir grandes títulos sin descartar la Champions. Y el Barcelona, lo que decía Pepín, en la misma línea, que la verdad que está aflojando un poco en el juego, pero sin embargo en resultados no, en resultados pues está siendo más efectivo. Y con el refuerzo de Neymar, que es un jugador también impresionante, pues bueno, creo que pueden mejorar y ir a más y son dos claros favoritos para ganar la Champions este año. No me gustó eso de que eres de los dos, porque eso es propio de los políticos, parece que estás en la Junta General del Principado. Paco, tú del Barcelona o del Madrid. A ver, yo no simpatizo... No, igual que este, no simpatizo especialmente por... No simpatizo especialmente por ninguno de los dos, pero sí que me gusta, me inclina más por el Real Madrid a la hora de escoger. Y en el Barcelona lo que veo... Lo único que estoy viendo en el Barcelona es que están salvaguardando un poquitín más el kilometraje que están haciendo cada uno de los jugadores que están allí. Por ejemplo, Iniesta o Messi o esta gente que dicen que está pasando con ellos. Yo lo único que interpreto, que veo, es que están menos rodados que a estas alturas el año pasado. Pero yo creo que van a llegar al final de temporada pues espléndidamente bien, como pudieron, incluso mejor de lo que llegaron el año pasado, que ya ves que les pasó el Bayern por encima, ¿no? En la semifinal del año pasado. Y creo que este año que no va a pasar nada parecido, pero sí que va a costarles más coger el punto de forma. Y en cuanto al Real Madrid, pues el Real Madrid tiene al bicho, ¿no? Como lo llamen, que yo creo que llegue de otro planeta también, porque tiene un poderío, o sea, que te marca cualquier partido. Y mención especial al Atlético de Madrid, que está haciendo una temporada muy brillante, un inicio de temporada muy brillante, y que, es más, está clasificado, creo que matemáticamente, como primero de grupo, o sea que llamativo, cuando menos, que todo un Atlético de Madrid esté arriba también. Ana, tú que eres del Madrid, del Barcelona, no vendrás y me dirás... del Valencia. Creí que me vas a decir yo solo soy del LAM, creo. Del Valencia. ¿Del Valencia? ¿Y por qué eso del Valencia? Pues porque veraneabas por ahí. No, por una cosa muy simpática, porque en casa mi hijo uno era del Madrid, el otro del Barcelona, mi marido del Sporting, y yo dije, pues, del Valencia. Ostras, sí, no saliste del Betis de milagro. De milagro, y salí así, y ahí quedé. Y ahora pues sí, veo los partidos del Valencia y todo, y sí, y ahí sigo. Bueno, 2 minutinos para que me digáis cómo veis al Oviedo y cómo veis al Sporting esta temporada, y después entramos ya en materia. Bueno, el Sporting hasta la fecha está haciendo una temporada bastante regular. Bien, es cierto que en los últimos partidos pegó un pequeño bajonazo, pero en cuanto a resultados, pero no en cuanto a juego, porque yo vi los últimos partidos del Sporting, estos 3 últimos, y desde luego no mereció la derrota en ninguno de ellos. Fallos puntuales, arbitrales, pues condicionaron un poquitín el resultado, pero yo creo que si sigue jugando de esta forma es claro candidato al ascenso. Venga, sí, que no quiero entrar. Yo quería hablar en la misma línea que Pepín del Sporting. La verdad que empezó muy bien, con muy buenos resultados, con un Stefan Stepovic en racha, metiendo goles prácticamente todos los domingos, y la verdad que sumando muchos puntos. Ahora la verdad que no le está correspondiendo tanto el juego con los resultados y los puntos que tenía que tener en su casillero, pero bueno, hay que ser optimistas, pensar que el Sporting vuelva a la buena senda de conseguir victorias, de conseguir buenos resultados. Y yo creo que tienen muy buen equipo, buen entrenador, y que pueden conseguir grandes cosas. Y por qué no van a luchar por intentar meterse entre los 6 primeros y jugar por lo menos esa promoción de ascenso a Primera División. Y respecto al Oviedo, pues bueno, más o menos en la línea de estos últimos años, un equipo que siempre promete muchísimo en pretemporada cuando se confecciona el equipo, pero bueno, también con muchos cambios año tras año, cambios de entrenadores, cambios de jugadores, y la verdad que eso no ayuda mucho a una regularidad y hacer un equipo, pues bueno, la verdad que año tras año pues que se vaya formando y que se vaya adaptando a esta categoría, que parece fácil, pero no, es difícil para todos. Hay grandes equipos también en Segunda B y lo va a tener duro el Real Oviedo para quedar campeón, pero bueno, va a pelear, y yo creo que se puede meter también entre los 4 primeros fijo, y ojalá quede campeón para tener mucho más fácil el salto a la Segunda División. En cuanto, más o menos en la misma línea de lo que dicen ellos, yo creo que al Sporting ahora mismo hizo un buen equipo, creo que tiene un buen equipo, que mantuvo parte del bloque de la temporada pasada, y que
y que va a estar arriba. Indudablemente, a mí parece que por muy mala racha que cojan ahora mismo estos partidos que llevan sin ganar, pero que no lo merecen, que están mereciendo más, sacar los partidos adelante, y yo creo que el Sporting que va a estar arriba. Lo del Oviedo, pues lo veo un poquitín más complicado por lo mismo que dijo Luis ahora mismo, porque veo al Oviedo falto de bloque, de un bloque que quizá con la competición se vaya un poquitín engrasando esa maquinaria que necesita el Oviedo para estar arriba, pero ahora mismo, al inicio de temporada, pues lo que parece que están sacándose los resultados con individualidades, que hombre, ya digo que a lo mejor en mayo pues hablamos otra cosa, pero ahora mismo estamos en noviembre y lo que toca ver ya esto. Ana, ¿tú cómo los ves a los equipos? Bueno, del Sporting de Gijón tendrás que decir, ¿no? Porque si no, a ver cómo llegas esta noche a casa. No, hombre, yo veo que el Sporting tiene posibilidades este año. O sea, lo ves muy bien, lo ves arriba, ves que está luchando muchísimo, ves que, no sé, que está jugando bastante bien, que el equipo está más centrado, por lo menos lo que se ve, que el año pasado. Y, hombre, esperemos que a ver, que por lo menos que suba. Que por lo menos tenerlo ahí otra vez. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá. A ver, yo soy del Oviedo y del Madrid, ya lo he dicho en 357.000 ocasiones. Del Oviedo, nací en Oviedo, pues me hicieron socio el día que nací, o sea que imagínate, del Madrid, porque la brasa que me daba mi padre era impresionante, y entonces claro, al ponerte el himno cada vez que ganaba, y ganaba siempre, de aquella, pues imagínate, era una cosa ya, sí, mira, Manolín detrás de la cámara dándome la brasa con él. Claro, es que estar aquí con gente del Barcelona y ser del Madrid es muy jorobado. Bueno, yo soy de los dos, pero me gustaría que tanto el Sporting de Gijón como el Oviedo estuviesen en primera división, los dos, porque yo creo que vendría muy bien para el fútbol asturiano. Muchos de vosotros pensaréis, madre de mi vida, ¿Qué momentos aquellos en los que el Oviedo estaba en tercera división y jugaba contra nosotros y todo esto? Claro, porque hacíais una recaudación. Pero mira, lo siento muchísimo. Yo que esté en primera división y que vosotros vayáis poco a poco hacia arriba. Bueno, empezamos y entramos en materia. Yo siempre pregunto, cuando hablamos del fútbol modesto, es decir, ¿merece la pena meterse en esta milonga? Hombre, tanto como merecer la pena, yo creo que no, que tienes que tener mucha afición para hacer un cargo de este tipo, puesto que es una dedicación casi completa y francamente hay que tener mucha moral para hacerse cargo de cualquier equipo de estos modestos. Sí, pues no, yo creo que sí, que merece la pena. Yo llevo 27 años de directivo, 14 años de presidente con esta temporada y la verdad que sí merece la pena porque es algo que me gusta. Es algo que llevo en la sangre, que siempre tuve vocación de directivo, siempre tuve vocación de ayudar a los demás y sobre todo al pueblo, a que el pueblo tuviera un equipo de fútbol lo más alto posible, compitiendo con los grandes equipos del fútbol asturiano. Y la verdad que ahora lo estamos consiguiendo poco a poco y eso es una gran satisfacción y es un orgullo muy grande ver tan contentos a la gente por el pueblo, a los aficionados, a los jugadores que se identifican con el club, a los entrenadores que pasan por Tuilla, y la verdad que sí, que yo creo que sí merece la pena, aunque hay muchos sinsabores y no hay tantas alegrías como tenía o debería de haber, pero bueno, la verdad que sí a veces merece la pena luchar por esto, porque es algo que te gusta, que llevas innato, y bueno, igual que el que le gusta ir a cazar, o el que le gusta ir a pescar, o que tiene otras aficiones. Yo tengo la afición del fútbol, me gusta ser dirigente, me gusta estar en una directiva y trabajar por un equipo, en este caso el equipo del pueblo, que es el Club Deportivo Tuilla, y la verdad que tengo una junta directiva que me apoya muchísimo, que me arropa muchísimo, que me sustituye muchas veces en el trabajo y en el tiempo que tengo, porque no tengo tanto tiempo como tenía antes, y la verdad que bueno, que da gusto trabajar con compañeros de la directiva que tengo y trabajar para un pueblo que se involucra, que tanto apoya al equipo y que bueno, que un pueblo de 1.200 habitantes, que cerca de 500 sean socios de su equipo, del Club Deportivo Tuilla, eso dice mucho porque es un porcentaje muy alto y creo que muy pocas poblaciones o muy pocos pueblos y villas de España pueden decir lo mismo. Bueno, pasa una cosa, es que si encima no te gustase el fútbol, entonces esto ya sería de masoquistas, ¿eh? Claro que te tiene que gustar esto porque si no, no aceptabas el cargo bajo ningún concepto. Pero bueno, es una dedicación muy de lleno que tienes que te dedicar a esto. Me refería precisamente, Pepín, por el tema de los sinsabores, ¿no? Porque muchas veces dices tú, estoy haciendo todo lo posible e imposible. Por ejemplo, Ana
en un momento determinado, pues tendrá problemas en casa porque llega tarde, porque tiene que hacer no sé qué o tiene que hacer no sé cuánto, tiene que dedicarle bastante más tiempo al mundo del fútbol. ¿O no te pasa, Ana? Hombre, y después, claro, ves el típico aficionado, la típica persona que te echa en cara no sé qué. Y dices tú, vamos a ver, pues si estoy aquí casi por amor al... Vamos, casi no, por amor al arte. Sí, sí. ¿No? Sí, no, yo, por ejemplo, por las mañanas, si hay que ir a los bancos, que por ejemplo no pueda ir Paco, no puede tal, pues voy a los bancos, voy a los sitios, hago mis cosas, luego a las 5 de la tarde, 5 y media, ya estoy en el campo de fútbol, muchas veces marcho a las 9 de la noche, claro, tienes que llegar a casa, tengo 2 críos, su marido, prepara cena, haz no sé qué, haz no sé cuánto... Tengo bastante apoyo en casa, eso también lo tengo que decir, porque si no oye por ellos que me dicen, métete en esto, yo no hubiese metido, porque si no, claro, yo llegar a casa, ¿qué? Claro, ¿no? Vaya guapo, estás allí, no estás aquí, no sé qué. No, en eso la verdad que tengo mucho apoyo. Mi marido está bien pero tienes suerte de tener apoyo en casa. Sí. Porque tienes muchísima suerte de tener un marido, primero, que le guste el fútbol. Eso primero. Y segundo, que entienda que a lo mejor en un momento determinado pues no puedes estar con los niños. No. Y que tiene que estar él, o que tiene que estar... O que tienes una cena, o que tienes que ir a una comida a un sitio, o que tienes una entrada de unos premios de una cosa, o que, por ejemplo, tienes que venir aquí... Y él todo eso lo entiende. Entonces, y la cantidad de veces, que yo no sé si os pasa, pero la cantidad de veces que a lo mejor estás por la calle, imagínate, estás en una sidrería tomándote unas sidras, ¿no? Y yo creo que la sidra nos gusta a todos, ¿o no? Sí, ¿no? Vale. Sí. Y estamos tomando unas botellas de sidra y unas tapitas y tal, y te viene un aficionado y mientras pues estás tomándote la botella de sidra con tu familia, etcétera, viene a machacarte ahí, yo qué sé. Pues, oye, ¿por qué no metéis a este? ¿Por qué no sacáis al otro? ¿No os pasa o no? Y de verdad, no te resulta, no te entra una cosa por aquí que dices tú, pero vamos a ver. La semana pasada estábamos, después del partido contra Andes, que fue de miércoles, y estábamos allí tomando algo con el entrenador, con el segundo entrenador, y estábamos tomando algo allí, y de repente te llega uno y te empieza a decir que bueno, que ganar de esta manera y no sé cuánto, que al Andés y no sé cuánto. Pero vamos a ver, estamos en tercera división, todos los equipos, hay una competencia terrible, una competencia tremenda, entre todos los equipos está tremendamente igualado, porque no hay nadie que pueda hacer el equipo de 2 temporadas que tenía el Caudal, por ejemplo, que no es que fuera, vamos, no es que fuera de una calidad que no podamos llegar ahora, pero sí que era de unos nombres, o sea, muchísimos buenos jugadores, todos iguales, una plantilla de 20, 21 jugadores, impensable ahora mismo tenerla con la cantidad de dinero que se está pagando ahora mismo en tercera división. Y de hecho, toda esa plantilla está ahora mismo en segunda B, o sea que no tienes más que mirar ahora mismo cómo está la segunda B. ¿Y qué piensas en ese momento? Claro, te vienen y te dan la brasa. Te da rabia, te da cosa el decir, oye, pues mira, no me tires de la lengua porque no podemos hablar de cómo está la situación ahora mismo en tercera división y de que no te puedes igualar. O sea, el Langreo ahora mismo está en tercera división por las circunstancias que está en tercera división y está igual pues que el Real Tapio o que el Andés, que van a venir a competir a Ganzábal y nosotros vamos a ir a competir allí, pues igual en igualdad de condiciones prácticamente, porque ahora mismo en tercera división la cantidad de dinero que se paga y la cantidad de, vamos a decirlo así, de calidad que pueden tener los jugadores que tienes en tercera división, pues van a ser bastante parejos. El que está en tercera por algo. Hombre, puedes tener algún jugador que destaque más, que tenga un nivel superior, pero no va a haber tampoco demasiado. Bien, y no hablamos del primer equipo, pero de los otros, ¿lo peor son los padres? Bueno, yo no puedo hablar por los padres, pero sí quería mencionar de lo que estabais hablando antes, que yo me pongo del lado del aficionado. Yo sí lo que no entiendo al aficionado. Entiendo al aficionado, entiendo al socio, porque es el que mantiene estos clubes modestos en tercera división y de tercera división hacia abajo. Son los que pagan, son los que sufren también. Y son los que lo mantienen, y entonces ellos son los primeros que exigen. Vas para alcalde, tú vas para alcalde, pero vamos. Pero vas para alcalde tú y ya, yo lo tengo bien asumido porque tengo, como te dije, un bar, estoy continuamente, todos los días, aguantando y dando... ¿no? Sí, el Cuélebre en tuya. Aguantando, pero aguantando en plan bien y entendiendo al aficionado. Y nosotros como directivos tenemos que ser exigentes también, primero con nosotros mismos, con el trabajo que hacemos, y después exigentes con el cuerpo técnico y con los jugadores. Pero a veces sabemos pero vamos a ver, Luis, ¿no se exige a veces más de lo que realmente tú puedes dar en un momento determinado? Es decir, ¿no das tú bastante más? La gente no sabe, la gente no entiende, no sabe lo que tú estás trabajando dentro del club. Ellos ven la parte externa, o sea, la parte que puede ver,
pero no ve lo que tú haces de puertas para adentro del club, no ve lo que tú estás trabajando, lo que estás haciendo. Piensan que estás allí sentado en una mesa y ya está. Pero no están viendo lo que estás trabajando, a quién llamas por teléfono, lo que haces. Eso no lo ven. ¿Cuánto cuesta, lo ven, claro. ¿Cuánto trabajo puede costar el tener jugadores de cierta calidad de plantilla, mantener una calidad de plantilla? Pues ellos piensan que tienes un nombre, que tienes una ciudad grande que te respalda, pero de momento, pues al contrario que de Luis en Tuilla, pues el Langreo ahora mismo tiene una ciudad muy grande detrás, un recorrido bastante grande, pero lo que tenemos que lograr es que todo ese aficionado, todo ese potencial que podemos tener, pues vuelva otra vez al campo, porque al contrario que decía Luis en Tuilla, ellos tienen una cantidad de socios que bestial en comparación a la población que tienen, y nosotros pues prácticamente lo contrario, ¿no? Había que tener un recorrido, un potencial, y esa gente pues lo que nos da cuenta es que ahora mismo pues estamos en las mismas condiciones que pueda estar el Tuilla o el Entrego o otros equipos de tercera división, a pesar del potencial y del nombre que pueda tener la Unión Popular de Langreo. Me pinta callado, yo no sé por qué. No, porque la pregunta que tú te referías antes de que los padres, ¿qué pasaba con ellos los del fútbol base? Bueno, pues los padres del fútbol base son el verdadero problema del fútbol base, porque en el momento que creen que el chiquillo destaca un poquitín y hay algún ojeador por ahí que va con la cantinela de que puede ir para otro lado y tal, va a la secretaría y si no le das la baja, pues tienes verdaderos problemas con ellos, ¿eh? Y por eso digo de que los padres de los jugadores del fútbol base pues son el verdadero problema de y que todo el mundo cree todo el mundo cree que tiene un Messi, un Maradona, ¿no? Bueno, lógico. Que un Cristiano, por favor, Dios mío, perdóname. Que los padres consideren de que el fiu de ellos, oye, es que puede ser bueno y que juega bien y tal, eso ¿no? Matemático, todos los padres pensamos lo mismo, pero bueno, de ahí a que se den estas otras circunstancias de que en el momento que destaquen un poquitín y venga otro equipo a buscarlos y tienes problemas y no ellos puedes dar la baja, pues el problema que te creo. No. Luis. Nosotros ese problema no tenemos. Madre el equipo vida. de tercera división. Se advierto, próximo alcalde. No me dejaste terminar, Carlos. No, es que nosotros tenemos un equipo mano filial. Izquierda, ¿eh? No, tenemos un equipo filial que es el Eulalia de la Felguera, precisamente, es un colegio de la Felguera, y hay una junta directiva paralela a la del Tuilla. Están entrenando, están jugando ahí en Tuilla, y la verdad que, bueno, ahí el problema lo tendrían ellos, con los padres. No te digo que no haya algún problema con los padres, por supuesto que sí, pero bueno, ¿quién no va a mirar por sus hijos más que los padres? Los padres son los primeros que miren por sus hijos, y también lo entiendo, pero hay veces que sí exige mucho, que sí pone muchas trabas a los directivos de esos clubes que están trabajando desinteresadamente y que no entienden que los directivos están trabajando para todos y que son, para ellos, todos los críos que están allí son hijos suyos, ahí, no como los padres que tienen su hijo particular cada uno. Pero por eso nosotros no tenemos el problema, tenemos equipo de tercera división y estamos encantados con los jugadores y con los padres y con todos los familiares, porque van a ver el fútbol. Yo, de todas maneras, mira, no es porque sea del Madrid, pero realmente Santiago Bernabéu tenía una máxima y era que como el niño fuese acompañado al entrenamiento del padre, el padre y el niño iban a tomar por saco. Pero directamente. Es decir, vamos que no, o sea, no. Y bueno, yo tengo 4 hijos, el mayor tiene 30 años, todos vinculados al mundo del fútbol. Jugaron en el Oviedo, pues jugaron en el Astur, en el San Claudio, en 20 equipos. Y bueno, jugaron en sus categorías, en División de Honor, jugaron arriba. Es decir, que jugaron al fútbol y juegan los pequeños al fútbol. Y mira, una de las cosas que desde el principio tenía muy clara, era que no podía ver los partidos al lado de ciertas personas, sinceramente, y sé que alguno dirá y se mosqueará conmigo con lo que estoy diciendo, pero de verdad, uno de los problemas fundamentales que tenía eran los problemas de los padres, metiéndose con el entrenador, diciéndole al niño lo que no está en los escritos, que el niño lo que menos quiere hablar en ese momento, o no es verdad, lo que menos quiere escuchar es al padre, no me des la brasa, ya me darás la brasa en casa, pero no, déjame en paz, y al árbitro, chavales de 16, 17 años que están pitando en un momento determinado, hombre, tú no puedes meterte directamente con él. Oye, esta es una forma de ver las cosas que tengo yo, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? No, es que dentro de los padres hay verdaderos clanes, ¿no? Hombre. A veces formados alrededor de los equipos, pues que intentan eso, pues lo mismo meterse o centrar las críticas con el entrenador de ese equipo porque no ponga lo necesario, lo que ellos que estuvieran a gusto al fiu de ellos, o contra los árbitros porque creen que perjudica en un momento determinado a
al club, pero bueno, verdaderos clanes que intentan incluso manejar un poquitín lo que las directrices de ese equipo, de esas categorías inferiores. Bueno, pregunta para los cuatro. ¿Qué necesita el fútbol modesto en este momento? Porque yo, por ejemplo, con Pepín hablé, ¿no? En un momento determinado le pregunté, digo, ¿recibís ayudas? Y dice, 0 patatero. Dije 0 patatero, no 0 zapatero, ¿eh? Que no se vaya a mosquear la gente. He dicho 0 patatero. Ni un duro. No os dan absolutamente nada. Recibís ayudas ínfimas, mínimas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, Pepín, ¿cuántos chavales tiene? Creo que eran 308. No, 180. 180. Luis... Nosotros en Tuya, bueno, tenemos el equipo, pero por ejemplo el Eulalia, que trabaja con críos, tiene 150. 150. Sí. Y nosotros presidenta. 90. ¿Cuántos? 90. 90 chavales de los niños. Sí. Oye, bueno, que son niños que están ahí y están haciendo... deporte. Evidentemente, deporte. ¿Qué necesitáis como equipos modestos que sois? Necesitamos subvenciones. Subvenciones. Hasta el día de la fecha, nosotros, ya lo dije en el anterior programa, llevamos desembolsados 7.200 euros. No hemos percibido ni un céntimo a día de hoy. Ni está ni se le espera que nos den nada. Simplemente una pequeña subvención que nos da el Ayuntamiento de San Martín. ¿Y de dónde salieron esos 7.200 euros? Para poder tramitar los fiches de los chavales. Pues a base de molestar a los amigos, de hacer una cosa, de hacer otra y hacer auténticas diabluras. Por eso digo yo de que hay que tener mucha afición para coger un cargo de estos. Porque estás solo, no tienes ayuda de nadie. De nadie, te las tienes que ingeniar tú de 1000 maneras para poder hacer frente a esto. No es de extrañar que todas las temporadas desaparezcan muchos equipos. Este año en segunda regional tuvieron que hacer 3 grupos nada más, incluso sin poder jugar 18 equipos en cada grupo, debido a esta circunstancia de que no percibes ayuda de nadie. Y para poder meterles fiches tienes que o haces alguna rifa o haces alguna cosa, y si no tienes que adelantar tú el dinero hasta que cobres los recibos de los socios y demás. Sí, porque ayudes no recibes ninguna, nada, tienes que ingeniártelas para poder sacar adelante. Nosotros, bueno, de los críos, por ejemplo, lo que sí hacemos es, cuando vas a meter la ficha, les pides un adelanto de la cuota que pagan, que paguen lo que es la ficha a ellos, después se les descuenta en la última cuota. Así es como puedes coger y decir, bueno, por lo menos lo de los críos lo pagas. Pero claro, es que lo de los mayores no puedes hacer eso. Y claro, las fichas cuestan un bastón. Tanto eso, entrenadores, fisios, no sé qué, empiezas a sumar, cuando te das cuenta, tienes que ingeniártelas, pero de todas las maneras posibles. O sea, que tenéis un problema añadido. Primero, llegar a final de mes en casa, que ya es jodido, como dice el otro, y encima llegar a final de mes en el equipo. Sí. Y eso es complicado también, ¿no? Yo casi que me complica más el llegar a final de mes en el equipo que el llegar a final de mes en casa. Pues tienes una suerte. Porque, te lo digo porque en casa... O muy mal está el fútbol, entonces. Muy mal. Carlos, yo quería opinar también. A ver, en principio... ¡Cuidado! En principio, ayudas sí tenemos. A lo mejor no todas las que todos deseamos, pero sí que ayudas sí tenemos. Por parte de la Federación Española nos subvencionan los viajes en tercera división. Nos dan una cantidad de balones de la marca Adidas para poder competir en Liga. Si jugamos la Copa del Rey, como nos pasó este caso, nos dieron también otra cantidad de balones para jugar la competición de Copa del Rey. Por parte del Principado de Asturias, habrá que fueron rebajando las subvenciones muchísimo, porque ellos achacan que cada vez está la cosa peor, que la crisis es muy acuciante y que tiene muy poco dinero. Entonces habrá que están rebajando muchísimo las ayudas a los clubs en el tema de ayudas para el fomento de fútbol base y para ayudas para arreglos en los campos de fútbol. Están bajando muchísimo. Pero yo también tengo que decir este año que estamos agradecidos al Ayuntamiento de Langreo, porque por primera vez en muchísimos años nos dio una subvención, creo que importante para lo que es el pueblo de Tuilla y el Club Deportivo Tuilla, y tenemos que agradecérselo también. Que a lo mejor no es suficiente para todo, pero bueno, siempre que se da algo, bienvenido sea. Pero yo iría más lejos. Aparte de las subvenciones, como decía Pepín y como dice Ana, mi compañera, pues yo iría también más lejos, que por ejemplo ahora la cosa está muy mal, pero en las empresas, ¿por qué no hay una ley como hay en otros países
donde el dinero que reinviertan en publicidad en los clubes modestos o en los clubes que desgrave Hacienda para que ellos puedan colaborar más con los clubes. Esa, Luis, es una batalla mía desde hace muchísimos años, sí. Pero yo empecé en los medios de comunicación en el 79, yo creo que desde el 83, 84, 82, que me llevo dedicando al mundo del fútbol, desde el 82 llevo diciendo que uno de los problemas fundamentales por los cuales las empresas no invierten en el deporte es porque no desgravan lo suficiente o no desgravan. Sí. Porque eso es lo que tienen que hacer. Es decir, el que meta 1.000 o 2.000 o 3.000 euros en el fútbol tiene que desgravar. Y no hay más. Y ese es un incentivo para que las empresas en un momento determinado aporten. Yo ahí estoy con Luis. Sí, nosotros tenemos un patrocinador que era Construcciones Oteiza y claro, él nunca les desgrabó, nos ayudaba bastante todos los años y ahora tuvo que dejar, lleva 2 años que nos dejó de ayudar porque no pueden. Entonces ahora tenemos otro patrocinador que es Sport100 que nos ayuda con el tema de la ropa, de la indumentaria y bueno, por lo menos es una ayuda. Pero la verdad que sí que tenía que ser eso por un lado. Y por otro también yo veo que las televisiones, pues con tantos partidos televisados del fútbol profesional, no reparten nada con los clubes modestos. Vale, pues vamos a hacer una cosa, Luis. Voy a decirles, bueno, primero, tenemos una serie de patrocinadores especiales para este programa, que son pues el Cuello de Luis, la Casa del Pueblo, El Puente, Avanza, Escala 9, Pablos, Kings, Sidrería Mellid, Polo Norte, Don Benito, Dapri, DPC, Café de Abel, Del Río, La Laguna, La Conda y Tom Mallory. Bueno, pues aparte y al margen de esto, pues han querido estar con nosotros, como en todos los programas, una serie de personas que meten dinero en el fútbol y que en este caso, en concreto, en un medio de comunicación que está hablándoles de fútbol modesto, como es el día de hoy en Crónica Televisión. Y no son otros que Avata, porque Avata es ese pedazo de empresa, señoras y señores, que tiene todo un equipo de profesionales a su servicio, que están en Avilés, que está en Gijón, que está en Oviedo. Avata, madre de mi vida, Avata. Parezco de los de la radio, ¿no? De los que dicen esas cosas en el mundo del fútbol. Moncaval. Me decía Manolo Lafuente que ahí había puesto el coche la primera vez que había tenido que arreglar el coche había sido en Moncaval, que son carroceros desde 1949, como Manolo, que está detrás de la... no, dice carroceros, no carrozas. Carroceros, Moncaval. Tenemos al Pichote, el Chigre. Bueno, si quieren pasárselo bien, váyanse directamente al Pichote, es una sidrería maravillosa con el café de la tierra, una auténtica maravilla en la Plaza Gabino Díaz Merchán, el Pichote y el café de la tierra, lo tienen absolutamente todo. En Mundo PC les pueden arreglar el ordenador sin ningún tipo de problema, porque ahí están los de Mundo PC, que sin duda son los más baratos y de calidad de toda Asturias, con su tinta, con su tóner y un 70% de ahorro, nada más y nada menos. La Parrilla Buenavista, no les quiero ni contar, son los del pollo y la pizza. Vamos, que si un día tienen hambre por la noche, llaman por teléfono directamente a el buen amigo Ángel y le piden un pollo asado, una pizza, que es una auténtica maravilla. Y Platero y Yo, que de verdad, en la calle Covadonga, te da unas cañas que chiflas. De verdad, ¿tú qué quieres? ¿Algo tradicional o algo exótico? Bueno, pues las dos cosas la tienes en Platero y Yo, tradicional y exótico, Platero y Yo, en la calle Covadonga. Decíais lo de la tele es la leche, ¿eh? Sí, la verdad, bueno. Es que te ponen partido a las 12 de la mañana. Sí, es que a las 4 de la tarde, a las 5, 6 de la tarde, 8 de la tarde, 10 de la noche... Y no lo ponen a las 12 de la noche porque no tienen... Sábados porque es de rabia. Exactamente. Sábados y domingos. El problema de la televisión es la falta de regulación, la falta de ley que hay, aparte de la publicidad, porque la publicidad, y lo que estabais hablando Luis y tú, pues debería de desgravar el 100% de lo que ellos invierten, no solamente en el fútbol modesto, que no vamos a ser egoístas y que lo topa el fútbol, sino también a otros deportes donde los chavales están ocupados en otras actividades que no son les de delinquir ni nada parecido, ¿no? Que son actividades deportivas. Y luego aparte, pues yo creo que tanto los de la Liga de Primera División, la Liga Adelante,
como incluso los regionales, como el ente público de televisión de aquí del Principado, pues deberían de tomar cartas en el asunto e intentar un poquitín pues corregir esos desniveles que hay ahora mismo, porque en Inglaterra o en Alemania tienen unos horarios para el fútbol de élite, para el fútbol principal, y luego tienen otros horarios en los que pueden jugar los demás. Nosotros ahora no tenemos nada de eso. Nosotros ahora tenemos un partido de Primera División el domingo a las 12 del mediodía, tenemos un partido de Primera División el domingo a las 10 de la noche, tenemos un partido de Primera División el sábado a las 4, da igual a qué hora pongas el partido de Tercera División. Vas a tener es que no lo puedes poner ni el lunes. Exactamente, no, es que vas a tener un competidor ahí. Y si lo pones el lunes, vas a tener a los 16 convocados que fueron al partido, pues que tuvieron que ir a currar por la mañana, y no como los de Primera División, que no tuvieron que ir a currar por la mañana, ni los de Segunda, ni los de Segunda B, pero en Tercera División son currantes la mayor parte de los que están con ahí. Lo cual, digo yo, debería de haber una ayuda mayor, porque el tema de las quinielas, tú dices que de las quinielas se recibe. De las quinielas, sí. No, porque hablas de las quinielas. De las quinielas, macho, no sé cuánto recibís, pero mucho no. No, dije de la Federación Española, en el tema de viajes, pero de las quinielas no. De las quinielas es un punto que es muy delicado, y que nuestro presidente Masi sí que hizo un informe de cuánto mueve el fútbol a nivel de España. Cuántos jugadores, cuántos niños, cuántas fichas hay, cuántos padres están alrededor de ellos. Pero si les pagan por un partido, por ir a no sé dónde les pagan 3 millones de euros, sí, a la selección española. Y con todo ese dinero que se mueve alrededor del fútbol, después no genera en las quinielas para el fútbol aficionado nada. Y eso se lo quedan todos los equipos de fútbol profesional. Y eso es una vergüenza, porque tenía que repercutir entre todos los equipos, desde los equipos más bajos hasta los más altos. Y había que repartir proporcionalmente. Y pues algo les tocaría a los clubes. Por ejemplo, el Entrego, que tiene 180 niños, pues les tocaría más que, por ejemplo, al Tuilla, que no tenemos niños, tenemos un equipo nada más en Tercera División. Al Langreo le tocaría también, y al Eulalia, que tiene 50 niños, pues le tocaría también una cantidad, por lo menos una ayuda importante, porque lo genera, la señal genera el fútbol. Yo voy a ir muchísimo más allá. Creo que la Liga de Fútbol Profesional no tiene que negociar tiene que negociar evidentemente el tema del dinero de la televisión, pero un tanto por ciento, posiblemente ínfimo, del dinero de la televisión tiene que ir al fútbol modesto. Porque sin el fútbol modesto no va a existir nunca partido de televisión. Isco jugó el otro día en Tercera División, hasta el otro día. No sé, que no falta ir mucho más allá. Isco jugó en el Atlético Malagueño hasta antes de ayer. O sea, que estaba en Tercera División. No tienes que ir muy lejos para ver estos vamos, es que es una injusticia muy grande que no se estén acordando de algo que todos ellos jugaron en Tercera División. Y es que además, Paco, se mueven miles de millones. Es decir, miles de millones. Oye, con una cantidad ínfima que se vaya directamente al fútbol modesto, nos arreglamos, Ana, ¿no? Hombre, claro. Un poquito de dinero. Un poquito. Un poquito de dinero. Yo el otro día estaba en una tertulia y estaba hablando Vicente, el del Oviedo. Villamil. Uh-huh. Y decía él, no, es que el mexicano tal. Digo, mira, habla con el mexicano, que con un poquito de lo que os da los del Oviedo, con un poquito solamente, creo que por lo menos mi club se arreglaba. Fíjate, solamente con un poquito de lo que os dan a vosotros tan grande, que a nosotros nos cuesta tantísimo encontrar un patrocinador de esa magnitud o de eso para que podamos salir adelante. Digo, porque no lo encuentras. Evidentemente, Ana, es que existen agravios comparativos en el mundo del fútbol. Sin el fútbol modesto no existiría el fútbol, de eso estoy absolutamente seguro. Si no hubiésemos jugado alcantarillas cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas, Pepín? Sí. Alcantarillas de calle a calle o en cualquiera de los prados que teníamos por ahí, seguramente no hubiesen salido futbolistas, no hubiesen salido jugadores, y se está cometiendo un agravio con el fútbol modesto realmente impresionante. Claro, yo, por ejemplo, el otro día, alucino, estaba viendo el Oviedo. Estaba viéndolo por televisión. Nos hemos gastado los ovetenses 11.000 millones de pesetas en el puñetero campo este. A mí, yo fui uno de los que me engañaron realmente, porque al final ya me convencían de hay que cambiar de campo, ¿vale? Pero claro, después, claro, yo no soy arquitecto ni ingeniero, yo no veía aquello, después veo el Calatrava y digo, si aquí había 2 campos de fútbol, podíamos haber hecho 2 campos de fútbol en el mismo sitio. Bueno, nos vamos allí, oye, balonazo del Racing de Santander, entra el balón y pasa por la red. La leche bendita. Es increíble.
Es decir, que te gastas 11.000 millones y la red rota. Hombre, por favor. Es que es increíble, es un agravio, pero te pasa a ti mañana y a lo mejor te meten una multa de la leche y claro. Sí, eso garantizado. Contaba el presidente del Candás el año pasado que, por ejemplo, un árbitro que fue al campo del Candás puso en otras incidencias, puso que el agua no salía lo suficientemente caliente para bañarse. Multa al canto para el Candás. O sea, lo de la red ya no te quiero contar. Lo de la red, madre mía, vos lo visteis el otro día, lo de la red, ¿no? Sí. Claro, ¿qué pensabais en ese momento? No, yo creo que pudo ser un pequeño fallo de algún empleado un pequeño fallo del Real Oviedo que no revisó bien las redes y la verdad que las redes rompen a veces también. Los niños van a mirar su trabajo. Evidentemente. Los niños su trabajo, el ir allí. En este caso lo mismo, tienen que volver a mirar. Y aquello no era un agujerín chiquitín. Es que se veía que es que pasó la pelota, pero yo creo se veía muy bien, perfectamente. En línea se equivoca, evidentemente, porque tendría que haber revisado bien. Perfecto. Pero vamos a ver, el primero que tiene que hacer por el campo de fútbol, lo que tiene que hacer es el propio equipo. Sí, eso está claro. El mantenimiento. Nosotros tenemos que revisar, siempre siempre que hay partido, pues hay que revisar siempre las redes. Que Luis, con 11.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas que hacéis vosotros ahora, entre todos, dice, claro, es que hacíamos, pues, hombre, 11.000 campos no, pero unos cuantos campos de fútbol sí los hacíamos, ¿eh? Y de hierba sintética. Bueno, que me dicen que ahora van a poner lo del... Igual lo ponen más tarde. Ya sabéis que aquí ponen un letradito que dice que no nos hacemos responsables de tal. Eso ya no lo ponemos hoy. Pues nos vamos directamente al descanso. Ostras, mira, sabía yo que Quique lo iba a poner. Nos vamos al descanso. Quique responsable. Quique el responsable. Nos vamos al descanso y volvemos en un instante aquí en Crónica Televisión, hoy con una tertulia tremendamente agradable con Ana, con Pepín, con Luis y con Paco del fútbol modesto. Pues seguimos adelante, señoras y señores, en Crónica Televisión, hoy con el Entregu, con el Tuilla, con el Langreo y con Paco. Paco, o raja o no, vamos a ver, Paco, el que más conoces el fútbol modesto eres tú. Yo creo que es un especialista, además un tipo que lleva muchísimos años en esto del fútbol y sobre todo y fundamentalmente también en los medios de comunicación. Así que, Paco, yo te paso ya el testigo. Tú tienes que ir, vamos a ver, dime lo que no está bien. El reparto, sobre todo el reparto de la cuota, vamos, de todo, más o menos de la cuota televisiva, de la cuota de protagonismo, vamos a decirlo así de esta manera, porque el fútbol modesto, la tercera división, y de la tercera división para abajo ya ni te cuento, no son absolutamente en ninguna parte. Y eso está matando al fútbol. Había un informe de la Federación Asturiana en el que más de 1.600 directivos se habían no muerto, sino borrado del fútbol asturiano, del fútbol modesto de tercera división, más de 1.600 al año. O sea, una sangría espectacular de directivos, de gente que estaba vinculada al fútbol y que lo tuvo que dejar porque era o yo la mujer, o ¿entiendes? O la familia nosotros, porque vamos, era algo por lo que la gente como nosotros estamos metidos en el fútbol modesto, en el fútbol de tercera división, porque lo vivimos, como decía Luis antes, o porque nos gusta, o porque, vamos, yo no quiero ni mirar para los de más arriba, porque no me quiero mirar en esos espejos ni en esos escaparates, quiero estar con el fútbol modesto y con el fútbol base. Y a mí me gustaría y me encantaría que se hablara muchísimo más de esto, porque yo... lo que decía Pepín de subvenciones está bien, tener subvenciones o tener ayudas. Tener parte de la quiniela sería también lo lógico y lo justo. Tener parte de la cuota televisiva sería también lógico y justo. Pero a mí lo que más me parece más justo sería que las empresas, todos los empresarios de la cuenca del Nalón, por ejemplo, que somos los que estamos aquí representados, viesen un escaparate agradable, un escaparate grande, un escaparate bueno en los equipos de tercera división. Yo tengo ido este año a algún campo de la segunda división B
Y yo sé que si voy a alguno de los que están allí, a algún anunciante de los que están allí, y le pido que me ponga un anuncio como aquel que tenía en aquel campo, no voy a decir nombres ni campos de fútbol, pero vamos, que los tengo muy presentes, los tengo en mente, y si voy allí a ese sitio y voy a pedir que me ponga una valla como aquel, va a decir, no, porque tú no sales en ninguna parte. Y él sí, ellos están saliendo en toda Asturias, están saliendo en parte de campos de fútbol, pues por ejemplo vienen aquí a jugar el Burgos, por decirte algo, la televisión de Castilla y León, y van a salir también en Burgos. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Yo no puedo dar a un empresario de Langreo o de cualquier parte de la cuenca, o Pepín no puede dar a un empresario de Entrego esa oportunidad de poner un escaparate grande, de poner un escaparate pues que se vea en toda Asturias. Y eso no está en nuestra mano, no está en nuestro poder, pero vamos, yo, como me dices tú, de representante de medios de comunicación, que anduve por ahí por medios de comunicación, intenté poner este escaparate pues un poquitín a nivel de toda Asturias. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Seguiremos intentándolo, seguiremos luchando por ello, pero está bastante complicado. Yo creo que parte del problema del fútbol modesto está en el escaparate. Muchísima mediatización de los equipos grandes. Todo el mundo oye hablar del Madrid y el Barcelona desde que nace prácticamente. Aquí del Oviedo del Sporting, en la medida en la que estamos aquí en Asturias y que las noticias siempre van centradas a ellos. Y los demás, pues prácticamente conformarnos con migajes o con los restos. Ahora mismo, pues somos perjudicados el que haya también 5 equipos, y esto me duele decirlo, pero ya sí, estamos perjudicados en que haya 5 equipos asturianos o 6 equipos asturianos en Segunda B, los demás, los de tercera, porque no se nos trata justamente. Yo creo que el fútbol modesto debería estar un poquitín en el escaparate para que nosotros podamos ofrecer algo. Yo quiero ofrecer algo a los empresarios. Cuando yo voy a pedir, yo no quiero ir a pedir a un empresario. Yo quiero que ese empresario vea que el Langreo, pues y un escaparate que sí señor, pues va a tener pues su publicidad puesta en prácticamente cualquier sitio de Asturias, porque se va a ver reflejado en cualquier sitio de Asturias. Yo no quiero subvenciones, yo no quiero ir a pedir, yo quiero dar. Eso va por ti, Pepín. Bueno, no, después de la exposición que hizo aquí el amigo Paco, yo creo que ya, ¿para qué vamos a insistir en el tema? Sería repetirnos en lo mismo, y es lo que hay, y hay que aguantar el chaparrón y luchar con lo que tenemos hasta la fecha y a ver en qué para. Pero él está más por otra cosa que no sean las subvenciones. Bueno, hombre, la idea de él, bueno, y una idea buena, pero bueno, los anunciantes y tal, y es difícil dar con ellos, aunque desgrabe, Hay que luchar mucho para poder poner un anuncio en el campo, y aunque ellos ofrezcas que desgraben y tal, son muy reticentes a ponerlo. Si lo pone ya por amistad o por mediación de un tercero que tengas tu amistad con él, pero si no, ya igual que desgrabe que no desgrabe, que es muy difícil conseguir anunciantes. Hombre, hay que buscar ingresos atípicos también, de donde sean. Y yo siempre digo que valen más muchos y poco que no pocos y mucho, porque pocos y mucho es muy difícil. Hoy en día, según están las empresas, pocas empresas te pueden dar una ayuda muy grande, como hacía antes, tiempos atrás, como decía Paco. La verdad que sí se podía, por ejemplo, luchar en conjunto. Hay una comisión de clubs de tercera división, y los presidentes de los clubs de tercera división son los que más culpa tenemos, somos los máximos culpables de no unirnos, de no ir a buscar publicidad conjunta en una empresa, si no es de aquí asturiana, que sea nacional o multinacional, intentar buscar otros ingresos atípicos. Nosotros lo de siempre, vender rifas, hacer una porra con resultados de fútbol o con números de la lotería primitiva, pues explotar a nuestra manera el bar, haciendo de vez en cuando alguna comida para los socios, para los aficionados, y sacando algunos ingresos atípicos también, pues, y lo que dice Pepín, ir picando puerta por puerta, amigos de otros amigos, e intentar convencerles de que, bueno, que una ayuda pequeña que siempre es importante. Nosotros, para cobrar, por ejemplo, los anuncios del campo, pues los directivos que están encargados de eso, pues tienen que ir muchas veces a picar a la misma casa o al mismo establecimiento para cobrar, porque claro, hablamos de cantidades pequeñas, 200 euros, 300 euros al año, pues a veces se ven incapaces de cobrar esas cantidades, y hay que conformarse a lo mejor con menos, que te den menos. La verdad que la cosa está muy difícil, hay que luchar mucho para sacar un equipo adelante, y lo que hay que hacer entonces es presupuestos austeros, de acuerdo a la categoría y de acuerdo a las posibilidades que tiene cada club. Nosotros en tercera división llevamos muchos años, y la verdad que puedo decir que con el trabajo de todos los directivos y con los presupuestos que hacemos, lo sacamos adelante con mucho trabajo, pero bueno, siempre siendo muy austeros y sabiendo hasta dónde podemos llegar. Presidenta, ¿tú qué? Yo lo mismo.
Lo mismo. Cuesta muchísimo trabajo el tener que andar llamando a las puertas para que te puedan dar algo y para poder tener ahí un euro. Y si no te lo dan, pues tienes que volver a picar y casi como suplicar, porque claro, la luz te llega, el gas te llega, el agua te llega, las nóminas te llegan. Y claro, son todos los meses, no es un mes o es dos, es todos los meses. Y si no tienes ayudas, ni subvenciones, ni tienes nada, pues te las tienes que ingeniar, pero como puedas, para poder sacar adelante el club. Claro, y además, supongo, en el tema de la crisis, evidentemente, unos de los primeros afectados vosotros, ¿no? Sí, lo primero que la gente pues quita estas cosas que son así un poco superfluas, deben de ayudar, y los primeros damnificados son los equipos de fútbol, eso está claro. Lo digo fundamentalmente porque si recortan en sanidad, recortan en educación, bueno, pues en deporte no te viene a contar, ¿no? Sí, la primera partida que recorta la empresa no debería ser así, pero lamentablemente ya así. Lo primero que suele recortar la empresa y en publicidad, en gastos de publicidad. Pues hay que dicen, mira, Salao, estamos en un ERE, o sea, no puedo gastar en nada porque estamos en un ERE, ¿cómo te voy a dar yo a ti una valla que tienes allí? Pues mira, hablamos el año que viene, si quieres déjala, hablamos el año que viene y si te puedo dar algo te lo doy. No, vamos, hay un montón de empresas de los que teníamos allí en el campo de fútbol pues que entraron en ERE, que con esto ya te lo digo todo. Hombre, yo quisiera hacer un inciso, ya que hablasteis antes de las televisiones, y Paco no la nombró, yo quisiera nombrarla, la televisión de todos los asturianos, que financiamos todos los asturianos, la pagamos todos los asturianos, y la verdad que solo mira, como dijo Paco, para los clubs de Segunda División B, que me parece muy bien que mire para esos clubs de Segunda División B, pero que ya hubo muchísimas reuniones de los miembros de la comisión de Tercera División con los máximos responsables de la televisión del Principado de Asturias, y no se llegó todavía a ningún acuerdo. Cuando hace años atrás, por mediación del gobierno del Principado de Asturias, los clubs de Tercera División recibíamos 6.000 euros anuales por dejar entrar las cámaras de televisión a grabar los partidos y luego ellos que echaran los resúmenes o los partidos en diferido como quisieran, nunca en directo, en Tercera División. Esos 6.000 euros los cobramos, creo que fueron 2 o 3 temporadas, y luego lo bajaron a 5.000 euros anuales para cada club. Y eso fue una negociación conjunta que hicieron los miembros de comisión de la Tercera División con nuestro presidente Massimino, y lo consiguió. Pues ahora estamos luchando para intentar conseguir, aunque sea una cantidad inferior o una cantidad por lo menos decente para los clubes de Tercera División, y que hagan, como hacían antes, que vengan a grabar los partidos, que hagan resúmenes, que hagan un programa, como se está haciendo aquí en este momento, semanal o como ellos quieran. Pero al día de hoy la contestación ha sido que no, que lo están estudiando, pero todavía llevamos ya, creo que son 3 o 4 temporadas sin recibir un euro en los clubes de Tercera División de la televisión del Principado de Asturias, y me parece que es injusto, siempre y cuando se está dando todo a los clubes de Segunda División B, que como digo, me parece muy bien y ojalá les den más, pero para los demás tienen que repartir también. Porque además, Paco, y eso es verdad, yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, y en este caso concreto en el fútbol modesto muchísimo más, pero yo creo que la televisión de todos los asturianos tendría que favorecer en un momento determinado el que saliesen allí los equipos de Tercera División, que después sustentan a otros pequeños equipos que están en categorías inferiores, etcétera. Es decir, ahí está la Tercera División, ahí está la Segunda B, pero ahí está la Tercera División, incluso si me apuras la regional preferente. Ya no me puedo meter más abajo porque entonces sería ya increíble, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué cuesta, por ejemplo, hacer un programa? Tú y yo, Paco, sabemos que estamos en esto, que bueno, pues que no es una inversión excesivamente millonaria, no hay que hacer las cosas con 300.000 paisanos yendo a un partido de fútbol. No, yo voy allí y lo que dice Paco, dice, es que si mañana el tipo de la valla ve que sale en la televisión regional, la televisión autonómica, su empresa en un momento determinado, oye, pues mira, salió allí, sacaron un córner y salió pues Tom Mallory, el Café de Abel, que es lo que está saliendo en este momento en televisión, que no es tan difícil. Oye, vamos a hacer 5 partidos con un reportaje de 5 minutos. Vamos a ver, no quiero ni que me saques los goles, quiero que me saques los futbolistas, quiero que me saques el campo, que me saques la gente, que le des un poco de ánimo a la vida, ¿no? Que eso es muchísimo más fácil. Y yo creo que se puede hacer, ¿no, Paco? Perfectamente factible, porque
en cuanto, bueno, cuando tenía el programa aquí de televisión de la tercera división, pues con unos medios que se puede decir rudimentarios, ¿no? Conseguías imágenes, tenías alguna imagen de partido, incluso se llegaron a echar 8 resúmenes por jornada. Estamos hablando de 10 partidos. Eso lo haces tú, solo, absolutamente. No, con, tú solo. Con muy pocos medios. Y con 2 amigos, es decir, con 2 personas que realmente están vinculadas. Pues imagínate, una televisión que estamos pagando absolutamente todos. Claro, y además es que los medios que tienen ellos de ponerlo en el escaparate y de después rentabilizar esa inversión, que va a ser poca inversión, pero que van a poder rentabilizarla sin ningún problema, porque la publicidad que pueden sacar ellos también, al igual que redunda en beneficio del club, también puede redundar en beneficio de la TPA, porque la televisión, el mejor comercial que puede tener la televisión y un cámara en la calle, eso no me cabe ninguna duda. Sin lugar a dudas. Que nosotros cuando estuvimos en la reunión, sí, en el mes ¿te acuerdas? ¿No? En el mes de septiembre que estuvo allí él hablando y bueno, nos quería vender la moto, porque yo lo entendí así, vendernos la moto, diciendo que bueno, que para nosotros, que nos iba a hacer, que estaban estudiando un programa para ponerlo a las 11:30 de la noche. Un programa dedicado a tercera. Sí, a las 11:30 de la noche. A cambio de dejar televisar los partidos de segunda B a las 6:30 de la tarde, porque si lo pone más tarde ya ellos fastidian. Claro, a ellos les fastidiaba su programación, entonces decimos, hombre... Yo creo, sinceramente, creo que con independencia no vamos a tratar ese tema más, porque yo creo que además huelga el hablar de otra televisión en este medio de comunicación. Afortunadamente podemos hablar, porque eso lo pagamos absolutamente todos, y yo creo que estamos habilitados para poder pagarlo, para poder hablar sin ningún tipo de problema, pero que, vaya, en ese momento concreto se podían haber hecho las cosas, se pueden hacer mejor las cosas. Yo creo que un programa chiquitito dedicado al fútbol modesto, con 4 imágenes, porque además, ¿sabes cuál es la historia? Que vosotros os conformáis con muy poco. Exacto. Eso es lo que me fastidia a mí de todo, ¿no? Sí, es decir, que vosotros os conformáis con muy poco. Que mañana sale tu campo, Luis, el del Tuilla, y joder, eres Dios. O sea, como que te hinchas. No solamente Luis, o sale el Unión Popular de Langreo y lo mismo, ¿no? Dignifica la profesión de futbolista desde la base, desde la tercera división. Y los chavales que están en la cantera del Entrego, por ejemplo, la cantera de la Unión Popular de Langreo, la cantera del Eulalia, del Tuilla, pueden decir después el día de mañana, yo voy a subir ahí, voy a estar ahí. Y es tan fácil, Paco, como lo que hace, por ejemplo, la Nueva España o el Comercio. Cuando te tiene esas páginas centrales que te saca a todos los chavales, ese chaval ese día es el tío más feliz del mundo. Sí. Pero salga solo, en la foto sola, o salga en la foto del equipo. Es que es el tío más feliz. El padre, el tío más feliz. La abuela, el tío más feliz. Y el presidente del equipo, el tío más feliz del mundo. ¿O no? Sí. ¿No es verdad? Cuando salís en el periódico, en esa página de campeones, o en esa página de suplemento del comercio, etcétera, etcétera, vamos, es un día especial. Dice, joder, que ha salido Pepito. Y mira, salió en la foto chiquitita o salimos en el equipo grande. Es otra historia, ¿no? Y qué poco cuesta. Hombre, cuesta, pero yo sé que a los 2 medios de comunicación, tanto al Comercio como a la Nueva España, les cuesta porque tienen que ir a sacar la publicidad, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente les cuesta. Pero, joder, hacer feliz a veces eso es fácil, ¿no? Con muy poco se puede sacar mucho rendimiento, porque es que además en tercera división hay sitios donde tienes potencial para sacar rendimiento a esas imágenes, a esos resúmenes de partidos de tercera división. Y no voy a ir más abajo, pero sé que también en regional preferente se podría sacar de alguna población, se puede sacar algo de rendimiento de esos resúmenes que se pueden hacer de regional preferente. Por lo tanto, me parece algo totalmente factible y que redundaría en un beneficio enorme tanto para la tercera división como para el resto de categorías inferiores de los equipos de tercera. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, estamos en la recta final del programa. Si tuvieses que pedir, ¿qué pediríais? Imaginaos que son los Reyes... ¿Y qué tenéis que pedir? ¿No? Pepín, el primero. Pepín, ¿tú qué necesitas en el equipo? Bueno, por necesitarse de lo que te vean, para ver si te ve el ayuntamiento. Muchas cosas. No, nosotros con el ayuntamiento no tenemos ninguna queja, simplemente la subvención no es la que necesitamos para cubrir gastos ni para una ayuda interesante, pero no tenemos ninguna queja del ayuntamiento de San Martín, del Rey Aurelio, ya que cualquier cosa que le pedimos para arreglar el campo o tal, bien es cierto de que tarden, de que no lo hacen de un día para otro, pero que lo hacen, En ese aspecto el Ayuntamiento de San Martín se porta muy bien con el Entrego Club de Fútbol. Bueno, pues yo pediría lo de siempre, salud, dinero y amor.
salud para todos, sobre todo para los futbolistas, que le respeten las sesiones, que estamos pasando por una mala racha desde que empezó la temporada y bueno, la verdad que deseo que se recuperen todos lo más pronto posible. Salud para todos, los técnicos, los empleados, los aficionados que van al fútbol y son los que al final sustentan esto del fútbol aficionado. Y los medios, para los compañeros de los medios de comunicación, para todo el mundo, salud. Y luego dinero, pues el dinero esperado por todos, el dinero, pues oye, de las empresas que nos pueden ayudar, de las televisiones, el porcentaje de las quinielas. Que toque lo jugado en la lotería. Muy importante. Muy importante. Porque normalmente no se recoge y entonces es dinero que te quedas. Que toque más lo jugado. Pues lo jugado bueno, ya, hombre, pero digo, ya poniéndote en lo peor, sí, ¿no? Es sí. decir, por lo menos que nos toque algo, pero que toque lo jugado, porque al final todo lo que juegas, bueno, normalmente lo jugado no vas a ir a cobrar, oye, dame 5 euros, ¿no? Me da la sensación de que no se hace habitualmente así, digo yo. Hombre, y amor y cariño por la compresión de los aficionados, que a veces las cosas no salen como uno quiere, y la verdad que sí que por la calle te paran y dicen, oye, ¿qué pasa este año con el equipo? Que no sé qué, pero no a nosotros, al Entrego supongo que también, al Langreo y a todos los equipos, por el nivel de exigencia que pone cada aficionado. Pues bueno, pedimos compresión a todos y sobre todo por los fallos que cometemos y que seguiremos cometiendo, porque somos humanos y la verdad que muchas veces cometemos fallos y erramos. Intentamos subsanarlos de la mejor manera posible, pero que entiendan y que sepan que los que estamos como dirigentes de clubs o directivos trabajando desinteresadamente para un club, lo intentamos hacer siempre con el mayor cariño y de la mejor manera posible para que todo salga bien. ¿Y vosotros en el Langreo qué podéis pedir? Yo, por ejemplo, poder aguantar los 4 años que me quedan, dinero para poder sacarlo adelante con toda la deuda que me quedó. Y siéntelo por el tuya, pero que podamos quedar los primeros este año. Pero bueno, poder quedar los primeros, y lo que pido. Subir. Sí que me gustaría. ¿Eso sería importante para vosotros? Yo creo que para cualquier año? Equipo, sí. Sí, lo digo porque muchas veces dices, asciendo de categoría, bueno, en vuestro caso... En nuestro caso, a ver, hay que pensárselo mucho, necesitas mucho dinero, necesitas mucho de todo. El presupuesto se incrementaría de una manera terrible, claro, ¿no? Sí, pero... se duplicaría prácticamente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el Langreo ahora mismo, el potencial que tiene detrás, ya digo, que económicamente la ciudad de Langreo ya es lo suficientemente grande como para poder soportar eso, y más en estas temporadas donde hay tantos equipos asturianos en Segunda División B. Rezar, si subes, para que no caiga ninguno de los de arriba, porque beneficia, lógicamente, al equipo que sube, porque va a tener desplazamientos cortos y taquillas buenas, porque si viene el Oviedo, que ya lo sé que no querrás, que si viene el Avilés, si viene el Marinero del Banco, pues vas a tener el caudal de Mieres, vas a tener una taquilla importante. Entonces, bueno, sería lo bueno. No solamente eso, sino también para la confianza que el Langreo perdió. O sea, el Langreo perdió, y los que estamos aquí lo sabemos, perdió muchísima confianza de la gente. Muchísimos socios se perdieron. Ahora se están recuperando bastante. Entonces, claro, cuesta. Por eso digo que estar los 4 años, poder estar ahí los 4 años que me tocan estar. Y poder decir, sacamos el equipo adelante, lo tenemos porque a estas alturas, el año pasado no estábamos ni donde estamos ahora. Y bueno, por lo menos, oye, dar un aliciente más al club y poder subir. Y una pregunta, el tema cuando Pepín, yo creo que es de vosotros el mayor, entre comillas, porque es un tipo tremendamente joven, pero aquella organización que tenía el fútbol español cuando no existía tantos grupos de Segunda División B, etcétera, ¿era mejor o peor? Esa tercera división de antes, de antaño, para vosotros... ¿hubiese sido mejor en este momento o no? Bueno, eso no se puede decir. Yo creo que el Entrego ya jugó en esa tercera división y un año tuvo que desaparecer debido a que no podía soportar el gasto que ocasionaba los desplazamientos a Galicia y a Santander. Y no se sabe. Según está hoy día el fútbol, yo creo que es muy difícil que vuelva como estaba antes. Yo creo que sí, pero con escaparate. Yo me vuelvo a reiterar en lo mismo. Si tenemos esa clase de tercera división, sería bueno, sería beneficioso, pero siempre y cuando tengas un respaldo de un escaparate en el que puedas enseñar lo que tú tienes o el potencial que tú tienes, pues para todos los empresarios que hay en la zona.
Me habláis de Masi, me habláis de la federación, las relaciones con la federación buenas. Sí, yo creo que son excelentes de todos. Sí, muy buenas. Sí, muy buenas, la verdad que sí. Y la verdad que hablando antes de las competiciones, yo, hombre, no soy nadie a lo mejor para decir cómo se tendría que hacer, pero a mí me gustaría que hubiera una primera división con 20 equipos, 2 grupos en segunda división con otros 20 equipos, norte y sur, la segunda B que desapareciera, porque la verdad que está siendo el pozo de la mayoría de los equipos y donde están la mayoría de los equipos, aparte de entrando en unas deudas que no van a poder soportar el día de mañana, equipos que van a desaparecer, que van a cambiar de nombre, sí. Caso del Salamanca, por ejemplo, y hacer una tercera división, pues bueno, como está ahora, y si hubiera que hacerla en menos grupos de 18 y hacer grupos como se hicieron antes, pero por cercanía, por ejemplo, el grupo de Asturias, Cantabria y Galicia, un grupo. Y otro grupo, pues por ejemplo, La Rioja, País Vasco y Aragón, por ejemplo. Pues bueno, que hacerlo por grupos. Yo creo que para evitar gastos de desplazamientos. Yo ahí tienes razón, el tema de la segunda división B, el tema de la segunda división B fue querer contentar a muchísima gente, montarse una especie de película que quizá, posiblemente, con las posibilidades que tenemos, no es la que deberíamos. Y el Real Oviedo estaría en segunda división ahora perfectamente. Ahora mismo estaría compitiendo en segunda división. Evidentemente, dos grupos. Yo voy más por ahí, por esos 2 grupos de segunda división. Por una tercera fuerte, evidentemente, pero por 2 grupos de segunda división y eliminar esa segunda división B. Sí. Hay otros intereses, etcétera, ¿no? Sí, hay otros intereses de otros equipos de grandes ciudades que no quieren verse jugar en tercera división y quieren que esa segunda división B que siga existiendo, pero la verdad que no la veo una tontería, porque los equipos profesionales como son el Real Oviedo pueden estar perfectamente en segunda división, y si pueden acceder a primera división, pues mucho mejor, tanto el Oviedo como el Sporting. Vamos a ver, estamos hablando de hacer una tercera división de varias provincias. ¿En qué cabeza coge si no sacamos para los árbitros, claro, jugando en categoría esto, que son todos los equipos de Asturias? ¿Cómo nos vamos a arreglar para salir fuera de Asturias a competir? Es prácticamente imposible, se mantendrían 6 o 7 equipos solo. Eso no lo arreglan nadie. Pepín, jugarían los más fuertes en tercera división, y los que no podemos jugar en tercera división estaríamos en esa regional preferente. Que te hundirías en la miseria porque no cubrís gastos. Imposible. Si ahora no sacamos para el árbitro, y los árbitros iban a ser más caros, las entradas iban a ser similares, sería el caos. Yo creo que la segunda división B no es excesivamente rentable, sinceramente. Yo no la veo rentable. Es decir, hay equipos de segunda división B que tienen la gente que tienes tú en el campo, casi. Es decir, o sea, claro, te estoy diciendo que hay equipos que tienen 300 personas viendo un equipo de segunda división B, porque claro, son varios equipos. Pero y son varios. Sí. Claro, tú estamos hablando del Oviedo, claro, el Oviedo es que tiene una afición impresionante, con 12.000 tíos en el campo, 13.000, 14.000, los que sean, en un momento determinado, pero es que aparte del Oviedo hay otros que no lo están pasando tan bien. Sí, el ejemplo de la segunda división tenemoslo aquí en Asturias. Los equipos que militaron en la segunda división B: Ribadesella, primera regional; Mosconia, regional preferente; Siero, primera regional. Es que juegues en la segunda división un año, un equipo de estos así modesto, pues ya la ruina para él. Está clarísimo. Está clarísimo, eso está clarísimo. Hombre, quizá Langreo, por la capacidad de población que tiene y demás, pudiera competir con dignidad en segunda división B, pero yo creo que el resto de los equipos asturianos sería el caos para ellos. El domingo o el sábado, claro, ya no sé si jugáis el sábado o el domingo. ¿Contra quién jugáis? El Entrego juega contra el Urraca. Contra el Urraca. En Posada de Llanes. Partido difícil, complicado. Bueno, en las 2 últimas temporadas ahí tenemos un recuerdo agradable, porque fue donde conseguimos el ascenso a tercera división, y la pasada temporada también ganemos allá. O sea que el refrán dice que no hay 2 sin 3. Vamos a ser optimistas. Por la tercera. ¿Vosotros en el Langreo jugáis contra? Domingo a las 12 de la mañana contra el Gijón Industrial. Gijón Industrial. Ana, partido en el que estarás ahí en siempre presidencia. Siempre estoy en ellos y en los de fuera, siempre. ¿Y es el domingo? A las 12. 12 de la mañana, ¿no? Sí. No miré yo ahora qué partido de primera división te largan a las 12, si es que hay alguno.
Nosotros miramos porque juega el Sporting en casa a las 5. Y televisado. A las 5 de la tarde. Y por eso lo pusisteis a las 12. Claro. ¿No? No te queda de otra, ¿qué vas a hacer? Madrid y Barcelona no van a jugar, o sea que a las 12 de la mañana por lo menos. Pero un Sporting te lleva muchísima gente jugando en casa. Uf, muchísima. Sí, el Sporting, evidentemente, el Muchísima. Sporting y el Oviedo. Bueno, yo creo que después me matan, porque yo cuando digo las cosas las digo porque digo lo que pienso y suelo pensar lo que digo, pero en las cuencas, en Asturias, hay más aficionados del Sporting que del Oviedo. Tenemos como mala fama los del Oviedo a veces, nos machacan mucho por ahí. Bueno, el entrego tenemos... ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Hombre, igual es que hay más peñas del Sporting que del Oviedo. Sí, posiblemente. También, posiblemente. Sí. Dice Manolo, ¿qué dices, Manolo? Pero yo por los últimos años, ¿no? Está claro que el Oviedo tuvo unos años de esplendor, el Sporting tuvo sus años también de gloria, y después en el cómputo general ahora mismo... Yo tengo una teoría, Paco. Cuidado que me voy. Yo tengo una teoría... Bueno, esto puede salir en zapping y sin problema. Yo tengo una teoría. La teoría es que los equipos centralistas, es decir, los equipos que están en el centro de antaño, de siempre... siempre tuvieron una cierta animadversión por parte del resto de los aficionados, etcétera, por una razón sencilla, porque todo el mundo tenía que venir a Oviedo a hacer cualquier tipo de gestión y decía, joder, con Oviedo ya, que le den, y lo mismo pasa con Madrid, es decir, que tenías una gestión, una historia, Madrid era la capital y tenías que ir a Madrid. Todos los equipos que son como el centro siempre tienen peor, y yo creo que es una cuestión administrativa, político-administrativa. Sí, de animadversión. Y siempre, yo creo que el Sporting ha tenido siempre una mayor entrada en ciertos lugares, no en todos, porque después me matarán. Y yo siempre me lo preguntaba, dice, ¿por qué nos odian a veces tanto? Sí. Bueno, pues hablando del Sporting, también el Sporting juega el domingo a las 5 y nosotros jugamos en Ceares a las 12:30 de la mañana. Contra el equipo revelación, en este caso de la tercera división, actualmente, un equipo que va a tercer clasificado, que está haciendo las cosas muy bien. La verdad que da gusto ver cómo le están saliendo las cosas al Ceares, porque entró una directiva nueva hace unos años y la verdad que están trabajando muy bien y la verdad que se lo merecen esa gente, esos chavales. Pero bueno, nosotros vamos a ir a intentar seguir con la estadística, como dijo Pepín antes, que se da bien el campo del Urraca, pues a nosotros el campo del Ceares, que ganamos los 3 últimos años, esperamos que sea este el cuarto, porque bueno, lo necesitamos también. Y nada, decir antes del comentario que hizo Ana, la presidenta del Langreo, que este año querían quedar campeones, pero bueno, yo veo una tercera división muy igualada, entre 8 o 10 equipos, que cualquiera de ellos puede quedar campeón de liga o puede entrar entre los 4 primeros. Entre ellos, por supuesto, el entrego también. Paco, si un día hacemos tú y yo un programa de estos de tercera división, de regional preferente y todo esto, tenemos que llevar a este, ¿eh? Sí, hay que... Madre mía, ¿cómo larga, Sí, dando parabienes también a los contrarios, como debe ser, ¿no? Eso es bueno, tiene que haber uno que meta y el otro es policía bueno, policía malo. Tú eres el policía bueno. Ya lo sabes, como me toque tu hijo alguna vez, pues bueno, ya le daré la mano al final, hombre, de tu parte. Ya me acordaré de él. Muchísimas gracias, Pepín, por estar con nosotros. Ha sido un placer, porque además yo estoy como en las nubes cuando hablo del fútbol modesto, porque lo viví desde hace muchísimo tiempo y me encanta. Siempre vives el fútbol de arriba, pero te gusta muchísimo el de abajo, y es donde empiezas y es lo que más me gusta. Luis, muchísimas gracias. Cuando seas alcalde, por favor, invítame a dar el chupinazo un día. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas mucha suerte en el mundo del fútbol, sobre todo el próximo domingo a las 12 de la mañana. Me matarán los del otro equipo, pero punto. Y Paco, ya nos veremos, ¿vale? Pues sí. Muchísimas gracias. Pues señoras y señores, nosotros lo dejamos. Hoy hemos tenido un programa dedicado al fútbol modesto, en una tertulia donde han estado Pepín Cuevas, donde ha estado don Luis, espero que dentro de muy poco tiempo ya arriba en la alcaldía, con Ana, la presidenta del Langreo, y con Paco, que bueno, pues merece muchísimo más en los medios de comunicación, y estoy convencido de que algún día alguien le dará la oportunidad de poder hacer algo por el fútbol modesto, y ojalá sea dentro de muy poco tiempo. Saludos, amigos, muy buenas noches. ¿No ponemos lo del cartel? No ponemos el cartel hoy, ¿no? Hoy no ponemos el cartel de no se hacen responsables de todas estas cosas. Pues ala, perfecto. Eso me parece tremendamente bueno. Eso es que no vino Jorge Suárez, hoy al programa. Saludos, muy buenas noches y hasta el próximo jueves aquí en Crónica Televisión.